Bien, entonces ya vimos dos formas de ejecutar un módulo en Python. Dice, puedes importar el Python file a otro file o al Interactive Share. O puedes ejecutar un file como un script usando la command line. Entonces, pues ya vimos cómo se ejecutaba un módulo como el módulo principal y cómo se ejecutarlo cuando lo importas a otro file. Entonces, antes de continuar con nuestras explicaciones, vamos a ver unas sutiles diferencias aquí en Python de lo que viene siendo en este punto. Vamos a seguirle por acá. Fíjate cómo acá ya tenemos varios, ya nuestro script ya quedó un poco largo. Vamos a ver otros términos que tenemos que ver en este curso. Aquí en este curso, pues en esta explicación, vas a ver mucho las palabras file, que significa archivo, módulo y script. En la práctica, pues no hay mucha diferencia entre ellas. Sin embargo, hay algunas ligeras diferencias de significado que enfatizan el propósito de un trozo de código. Entonces vamos a ver a qué me refiero yo con file en algún momento del curso, porque a veces voy a decir file, otras veces voy a decir módulo y otras veces voy a decir script y otras veces voy a decir script. Entonces vamos a ver qué significa file. Entonces, entiéndase por file aquí en el curso a un archivo de Python. Es literalmente cualquier archivo que contenga código. Vamos a ponerle por acá. La mayoría de los archivos tienen la extensión .py. Entonces ahora vamos a ver el otro término. Fíjate cómo script, pues digo que hay unas ligeras diferencias. Por ejemplo, pues ya sabemos que entre los programadores se usan distintamente el término argumento y parámetro. Son dos cosas distintas. Bueno, más bien son lo mismo, pero pues depende del contexto, cambian su significado. Pues aquí esto mismo con estos tres términos, con file, script y módulo. Fíjate cómo dice, un script de Python es un archivo que se pretende ejecutar desde la command line para llevar a cabo una tarea. Entonces, pues fíjate cómo no es mucha la diferencia. Un file, pues es por ejemplo principal.py y ya se convierte script. Ya se puede decir que es script cuando lo ejecutas desde la command line. Pero entonces, pues digo que estos términos pues se usan indistintamente. No hay mucha diferencia entre ellos, pero es bueno que te las diga. Porque a veces voy a usarlos indistintamente. Ahora vamos a ver qué significa módulo. No hemos visto eco, pero lo vamos a ver. Pues entonces a eso hace referencia un módulo.
es por ejemplo cuando utilizas tu echo o lo que habíamos visto por acá cuando tú pues lo mandas llamar por acá. Pero ya sabemos que un módulo al final de cuentas no es más que un file. Entonces pues fíjate cómo ahí pues son términos que se usan indistintamente porque su definición es prácticamente igual. Un file se puede decir que simplemente es el código .py, pasa a ser un script, pasa a llamarse script cuando estás a punto de ejecutarlo en la command line o cuando la ejecutaste. Y un módulo a su vez es un file. Entonces módulo y file pues se puede decir que son sinónimos y luego ya cambian a script cuando se ejecutan como desde la command line. Entonces pues eso es muy una sutil diferencia. Script es cuando lo tratas por decirlo de una manera como el módulo principal y módulo y file son sinónimos. Entonces dice ¿cómo funciona? Vamos a ver ahora, vamos a seguir profundizando. ¿Cómo funciona el famoso snippet name main? Es decir, cómo funciona esto ya detrás de las escenas. Entonces, dice, en esencia, la expresión es una sentencia condicional que comprueba si el valor de la variable name es igual a main, al string main. Vamos a ponerle por acá. Es un repaso ya nomás. Dice, si la expresión, esto pues es meramente el funcionamiento de la expresión. Si la expresión name es igual a main, es decir, esto. Si esto da true, entonces ejecuta el código indentado que siga la sentencia main. Es decir, si esto se cumple, pues va a ejecutar tantas sentencias como tenga la cláusula. Entonces pues ahí nada nuevo bajo el sol. Y dice por acá, dice, pero si la expresión es false, pues obviamente Python omite ese código indentado. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. Vamos a ponerle por acá. Yo espero que con todos estos enfoques ya vayas entendiendo el concepto. Simplemente estamos viendo diferentes enfoques para que lo termines de entender. Entonces, a lo mejor tú todavía te estás preguntando si todavía no entiendes. ¿Cuándo name es igual al string main? Pues dice, en este código, por ejemplo, aprendiste que este es el caso cuando ejecutas tu archivo Python, tu módulo de Python, como un script desde la línea de comandos. Vamos a ponerle por acá. Esa es la respuesta a esta pregunta.
Esta es la respuesta de manera general a esta pregunta. Cuando name vale main, pues es cuando tú ejecutas tu archivo de Python, tu módulo de Python, como un script desde la command line. ¿Y cuando es como un script? Pues cuando se ejecuta como la command line. Por digo que módulo y file se puede decir que son sinónimos. Y script es cuando ya lo tratas como el main módulo, es decir, cuando la ejecutas un file desde la línea de comandos. Entonces, este es el caso de cuando name equivale a main. Aunque esto cubre la mayoría de los casos, es decir, cuando tú ejecutas un módulo de Python como un script desde la línea de comandos, eso es la mayoría de los casos de la vida real. Pero tal vez te vas a topar con otros casos. Pero esos otros casos vamos a ir platicándolos de manera general y conforme avancemos en el curso. De momento, este es el resumen de la explicación de por qué ahora tú ya puedes entender por qué hacemos esto. Porque si hacemos esta comprobación, vamos a poder determinar cuándo el script se trata como el módulo principal, cuándo el módulo se trata como el script principal, el módulo principal, y cuándo simplemente se importa. Saludos.